John Silence Radio. Rosario Blanco, de J. F. Aceves. Historia original de John Silence Radio. Con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio. En la voz de John Silence. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Parte 7. Carta 18. La lluvia aumentó. De forma magnífica, el bosque montañoso de Puebla parecía una selva tropical. Fue un milagro de que no sucumbiéramos a los truenos que caían sin piedad muy cerca de nosotros. La potencia del viento brindaba a la tormenta de un poderío incontenible. Llovía hacia todas direcciones y con la fuerza suficiente para tirarnos. Caminábamos sujetándonos de los hombros, algunas veces con las piernas hundidas hasta las rodillas en fango. Aquella experiencia fue particularmente emocionante. Estar en medio del bosque bajo una feroz tormenta, ayudándonos a sobrevivir lejos de toda tecnología y civilidad, me hizo sentir como un mexica, un individuo salvaje de otras épocas. Es inolvidable la sensación de estar abandonado en las palmas de la madre naturaleza. La fuerza del viento se percibe como una fuente inagotable de poder. El grito de las ramas que se resisten al viento se transforma en un coro de seres vivientes que exclaman hacia el cielo sus emociones impenetrables para nosotros. Sentí la fuerza de pertenecer a un grupo de individuos iguales, todos agudizando nuestros sentidos para intentar sobrevivir. Estábamos ya cerca de Paxtla. Vi lejos de nosotros las rocas enigmáticas que parecían gigantes. Los truenos resaltaban sus monumentales siluetas. Era aquella la marea. Esa energía que siempre había sentido, pero que era aparte de toda la maldad de Rosario Blanco. La marea manaba incesante de la tierra hacia el cielo, fuerte, irradiando una energía que vinculaba pavor entre sus raíces y aquellos locos como nosotros que por azares del destino estábamos ahí en medio del bosque escuchándola, pero aún siendo una energía primitiva y completamente salvaje. No era el origen de la maldad de esa región. La energía de los gigantes no estaba manchada de la oscuridad de Rosario Blanco. Podría decir que era el salvajismo de la naturaleza que se transformaba en un río de murmullos.
La marea era una defensa de esas rocas. ¿Pero contra quién? Tardé mucho en comprender el significado de esto que estoy tratando de explicar. Pero aquello que yo llamo la marea es una forma de energía amenazante que percibí apenas llegando a Rosario Blanco. Venía del bosque y se posaba sobre mi pecho un par de horas. Era una vibración extraña, como eléctrica, algo que tapaba mis oídos y retumbaba en mi cabeza. Mi primera impresión fue que era el cambio de presión que experimenté al cambiar mi ubicación, pero ahora estoy seguro que aquellas rocas antiguas perpetuaban ese flujo para que humanos como nosotros no interfiriéramos en estos vírgenes terrenos naturales y para combatir aquella maldad que como miasma crecía en Rosario Blanco. Ya había sentido por primera vez esa advertencia, pero esta vez fue por demás insoportable. El agua que escurría por las rocas les brindaba un brillo celestial a los Kinametin, a lo que las criaturas parecían hechas de la galaxia misma. El negro brillante era interrumpido por luces fulgurosas como estrellas, gotas de lluvia que reflejaban los relámpagos. No podía negarse su esencia mágica y mística. Esas enormes rocas no eran normales. Vibraban, casi se podía decir que cantaban en la tormenta. Ya veíamos a lo lejos las casas viejas y destruidas. Nuestro instinto de supervivencia no nos abandonó. Incluso nos dio fuerza para pasar por en medio del Valle de los Gigantes. Del otro lado de aquella explosión de energía, las cosas eran distintas. Era todo más humano y real. Pamela nos llevó hasta una de las casas. Me admiré al ver que esa construcción había sobrevivido al tiempo. Tenía unas escaleras de roca que llevaban a un cuarto muy oscuro, pero seco. Ella se internó en la oscuridad y en unos minutos prendió un par de lámparas potentes que hicieron volar murciélagos y lechuzas que ahí se refugiaban de la lluvia. Había también ropa seca en mochilas y bolsas para dormir, calientes y gruesas. Pamela había tenido razón. Ahí estaba todo lo que nos había mencionado. Lo lamentable es que la parte en la que ella llamaría a través de su radio para pedir ayuda no sería efectuada, porque la radio parecía no servir. Se había descompuesto, no prendía, y aunque ella había cambiado las baterías por unas nuevas, el aparato se negó a funcionar. Y a la redonda no se distinguían sus compañeros por ninguna parte. Para ese momento ya todos nos habíamos cambiado de ropa. Isaac se veía muy cómico, porque ninguna prenda era de su tamaño, por lo que optó a ponerse una ajustada bermuda que no le lastimara tanto como los pantalones. La ropa del chileno era pequeña, inclusive yo tuve problemas para ponérmela. Pero al final, con la camisa pegada y el pantalón apretándome, estaba seco y a salvo. Nadia se veía nerviosa. Rezaba el Ave María una y otra vez y miraba furtivamente la escalerilla.
Estaba seguro que tenía miedo, y lo que es peor, tenía la certeza de que ella había visto algo que la tenía muy asustada, pero no encontraba el valor de contarnos. Todos nos dimos cuenta de aquella circunstancia, pero imagino que en nuestras propias cabezas dimos explicaciones triviales. El simple hecho de estar ahí bajo la tormenta a medianoche. Yo terminé por creer que el camino la había asustado nada más. Después de rezar, se puso a buscar unas tijeras. Se veía muy distinta sin su uniforme de enfermera. Portaba un pantalón de cargo y un chaleco grueso de plumas de ganso. Su cabello estaba húmedo y se desparramaba por sus hombros. Siempre creí que ella no usaba maquillaje, pero estaba equivocado. Esta vez no tenía ni un solo gramo de polvo facial, y su rostro mostraba ojeras y manchas. Me estresó verla tan desesperada, buscando las famosas tijeras por aquí y por allá. Isaac le había encontrado unas y se las había entregado. Ella ávidamente las sacó de su estuche, pero la extrañeza me tomó por sorpresa cuando vi que no las usó para cortar nada. Simplemente las puso abiertas al pie de la escalera. Nos pidió que buscáramos todas las tijeras y que las colocáramos en forma de cruz. Pamela e Isaac estaban fastidiados y no le hicieron caso. Pero yo la miraba con verdadera curiosidad. Descubrí que esa mirada extraña hacia la escalera se estaba transformando en terror. Le pregunté para qué había puesto esas tijeras. Ella no contestó. Insistí en mi pregunta hasta que ella me dijo con voz suave: es una cruz. Eso alejará las malas energías. Me acerqué por detrás de ella y me asomé hacia la oscuridad. En la parte baja de la construcción, un enorme y negro guajolote nos miraba con horribles ojos negros. Estaba inmóvil, con la mirada fija en nosotros. Sus patas se veían gruesas, más de lo normal, y extrañamente tersas. Me volteó a ver con el movimiento preciso y espasmódico que las aves efectúan. En silencio, caminó hacia atrás y desapareció en la penumbra. John Silence Radio. Después de un rato en silencio en esa habitación, reflexioné un poco sobre los sucesos del día. Primero, los soldados que se habían apoderado de Rosario Blanco. La tormenta. Los duendes que vimos en el bosque. La niña Adriana jugando en medio del camino. Aquellos gigantes de roca que nos electrizaban con su latir. Y ahora esa enorme ave. Decidí hablarlo con Isaac para asegurarme
que no era yo con algún episodio esquizoide en mi cerebro. Pero él, no queriendo asustarse, corroboró que era verdad todo aquello, incluyendo lo del guajolote. Pero él aseguró haberlo visto corriendo entre el bosque como si no pudiera mojarse. En su confidencia me relató también que entrando al pueblo destruido le pareció ver un comal prendido en una casa. Como él era el último de nosotros, yo no me di cuenta de su hazaña, pero en su relato aseveró haberse asomado a la construcción y haber encontrado algo horrible. Según me dijo, vio el comal y un par de piernas humanas sobre él. Mi rostro respondió por mí con una expresión de total extrañeza y duda, pero él confirmó que era cierto y que le había parecido algo completamente loco y espeluznante. También dijo que aunque las brasas estaban prendidas, parecía que ambas piernas no se quemaban ni emanaban ningún olor a carne calcinada. Se quedó pensando. La negativa llegó poco después diciéndome algo así como: "Me estoy volviendo loco, olvídalo". Él se dio la vuelta y me dejó ahí. Por un lado, Pamela golpeaba el radio maldiciéndolo por no funcionar. En el otro, Nadia rezando. El tercer punto, Isaac malhumorado, tratando de negar todo lo que no comprendía, pero que nos estaba aconteciendo en realidad. Cada quien estaba en lo suyo, ignorando a los demás. Un presentimiento, un mensaje procedente de mi intuición, me notificó que no debía permitir eso, que nuestra fuerza radicaba en nuestra unión y en ignorar las cosas extrañas para no adentrarnos más hacia ese mundo. En las posteriores horas traté de unir a mis compañeros y logré que Isaac y Pamela trabajaran juntos preparando algo para cenar. Con Nadia, mi disuasión no tuvo ningún éxito. Ella seguía mirando las escaleras, asegurando que el guajolote seguía parado ahí. Y aunque yo lo busqué, ya no pude verlo nuevamente. Se decidió esperar el amanecer para buscar algo de ayuda o caminar entre el bosque rumbo a otros poblados más seguros. La aventura que habíamos vivido no podía quedarse al aire. El destino en realidad era llegar a un lugar seguro, donde las autoridades de Rosario Blanco no pudieran fincarnos los falsos delitos con los que nos estaban acusando. Era probable que ya ni siquiera eso pudiera suceder. No sabía si el pueblo había resistido a la tormenta. Tal vez sucedió lo que dijo Pamela, que los militares temían que el cerro se desgajara y sepultara las casas y a sus pobladores. Pero en el fondo éramos solo 4 jóvenes en medio de un grave, muy grave problema. La situación era crítica desde nuestra ubicación, pasando por la persecución de las autoridades y culminando en lo peor. No sabía en ese momento si nos estábamos volviendo locos o era histeria colectiva, pero algo sobrenatural se estaba ciñendo sobre nosotros y cada vez que acontecía venía más claro e increíble. Esa noche ocurriría algo que cambiaría los planes y la forma en que veíamos el problema en sí.
dormimos. Logramos hacerlo porque el cansancio era mucho. No tuvimos la precaución de hacer guardias. Nos perdimos los 4 y nada más nos importó. Séptimo sueño. Yo soy poblana. Nací aquí en Rosario Blanco hace 23 años. Si piensas que este lugar es una ranchería, agárrate porque antes era peor. Por ejemplo, no había centro de salud, ni tiendas como ahora, ni luz. La gente vivía de sus huertas y de sus gallinitas. Otros se iban allá pa'l monte y talaban árboles furtivamente. Ya luego los malbarataban a carpinteros de Tetela de Ocampo, quienes utilizaban la madera para hacer comedores o salas que eran vendidas a las cabañas turísticas que comenzaban a abrir en Zacatlán. Yo tenía una familia chiquita, pero éramos muy felices. No teníamos hermanos ni hermanas. Mi madre sufrió un golpe y no pudo concebir más, a lo cual yo aprendí a jugar solita. De verdad, lo mejor que le puede pasar a un niño es crecer en el llano. Yo me la pasaba corriendo, brincando, siempre con la ropa terrosa, con manchas verdes del pasto, con los zapatos rotos. Me metía al gallinero con las gallinas y las correteaba. A veces se me iban encima, pero no me daba miedo. Tenía un columpio muy alto agarrado de un tronco. Cuando me balanceaba, sentía que iba a volar muy alto y soñaba mirando las nubes pasar. Por las tardes ayudaba a mi mamá a hacer la comida. Antes de entrar a casa, tomaba algunos huevos del gallinero, unas ramitas de quelites y jitomates de los que teníamos sembrados, porque mi mamá siempre me pedía que le llevara cosas para los guisados. Siempre recogía hartos chiles porque a mi papá le gustaban mucho. En tiempos de lluvia, recolectaba hongos y se los daba para que hiciera quesadillas. Me gustaba agarrar la masa y hacer las tortillas en el comal. Salía corriendo de la cocina cuando mi mamá quemaba chiles porque el olor me daba cosquillas en la nariz y estornudaba mucho. Vivíamos en una cabaña de madera a las afueras del pueblo. A mí me gustaba mucho mi casita. Afuera teníamos unas macetas muy grandes con sábilas y unos corrales para los pollitos y para los guajolotes chiquitos. El gallinero estaba atrás al lado de la leña. La cocina estaba al entrar. Mi madre tenía una estufa de leña y un comal de barro muy grandote y tiznado. Más adelante estaba el comedor. No teníamos sala. Había una ventana grande que daba hacia el bosque. Se veían muchos árboles siempre verdes y frescos. Mi padre era leñador. Se iba por varios días al monte. Yo siempre quise ir, pero él nunca me llevó. Y un día ya no regresó. Mi mamá había creído que se había ido con una vieja, pero sus amigos nos decían otra cosa. Se supone que en una noche muy oscura, algo se acercó a ellos y los atacó. Esa información estaba prohibida para mí,
ya que yo la obtuve espiando las conversaciones de mi mamá con las señoras que vivían cerca de nuestra casa. Decía que en el bosque una persona se les fue a golpes. Los otros leñadores habían huido, pero de mi papá no se volvió a saber. Mi mamá pensaba que sus compañeros lo habían matado porque ninguna otra persona podía estar en medio del monte en la noche. ¿Y te digo algo? Los leñadores no decían que era una persona cualquiera. Ellos decían que había sido una bruja. Y de eso precisamente es de lo que quiero hablarte. ¿Recuerdas, Alfonso, a la niña Adriana y a su abuela? Sí, las recuerdo. Le respondí a Nadia, que me miraba fijamente. John Silence Radio. Y de eso precisamente es de lo que quiero hablarte. Alfonso, ¿recuerdas a la niña Adriana y a su abuela? Sí, las recuerdo, le respondí a Nadia, que me miraba fijamente. Ellas están embrujadas, Alfonso. Son víctimas de la bruja. ¿Qué? Pregunté. ¿Quién es la bruja? ¿La niña Adriana? No es la niña Adriana, Alfonso. Sí, has visto a la bruja, has hablado con ella. Después la volviste a ver, pero no en su forma humana. En ese instante Nadia cambió. Temblaron sus manos y sus ojos perdieron su brillo. Pude percibir un olor a podredumbre, a un cuerpo en descomposición. Nadia volvió a hablar, pero su voz había cambiado. Se hacía grave y maligna. La abuela de la niña Adriana está vieja, ya no puede con ese tormento. Sus brazos se han secado, sus ojos se han manchado del azul cobalto de la ceguera. Su piel se ha llenado de surcos, su piel se ha vuelto flácida y oscura. Su corazón se ha podrido. Ya no recuerda cuando era joven y el sol calentaba sus anhelos y el aire llevaba sus sueños como golondrinas. Nadia guardó silencio. Estaba sentada frente a mí en una silla de madera. Todo alrededor de nosotros era color blanco. Yo estaba atento frente a ella a menos de 3 metros. No había cielo. Esa blancura se extendía arriba de nuestras cabezas, fundiéndose en los territorios oníricos de Morfeo.
No podía distinguir si era una pared lisa o una imperturbable y profunda nada. Nadie hablaba cosas que yo no comprendía. Lo hacía en español y también en ese extraño idioma que me parecía tan familiar. Su voz poseía el matiz de un eco telefónico. Una luz delicada nos cubría, como una acariciante resolana de las 5 de la tarde. Todo lo que tenía se lo llevó ella. Es su martirio. La luz de sus ojos también fue robada para que no se volviera loca con lo que veía. Sus oídos se llenaron de cera y se apelmazaron de suciedad. Sus cabellos no volvieron a ser lavados. La lluvia que se colaba por las tejas de su casa era lo que daba frescor en las noches. Cuando terminó de hablar, no hizo otra cosa que esperar una respuesta. Aproveché para observarla. Portaba su uniforme de enfermera. La falda tableada era de un pulcro blanco y su filipina mostraba la misma limpieza y tersura. Su inseparable chaleco verde estaba abotonado por completo. Su cabello corto no podía ser anudado ni recogido en un chongo, como lo dicta el reglamento. Solo era adornado por una diadema amarilla que lo peinaba hacia atrás. Era una moda en las enfermeras portar un prendedor de ángel. Los había de muchos colores, conformados por piedritas brillantes. Adornaban el uniforme llevando el mensaje de cuidado y amor. Nadia poseía uno de color rojo y siempre lo había traído consigo. Pero esa vez no era así. En el chaleco portaba una especie de signo rojo parecido a un triángulo. Un garabato mal dibujado sobre un fondo blanco. No podía descifrar qué era. Al igual que uno mira unas llaves y concluye que deben abrir alguna puerta, de este mismo modo una parte de mí había reconocido ese símbolo, pero ignoraba el mensaje del mismo. ¿Quién es la bruja? Mi voz sonó como cristal líquido, aguda y tranquila. Sentí que mi propio ser invadía una parte del espacio vital de ella y que no le había gustado. Nadia me respondió inmediatamente y en su voz logré percibir algo extraño que se entrelazaba en el timbre, tratando de esconderse a mi percepción. Ellos siempre buscarán una explicación lógica a las proyecciones de nuestras sombras. Esconderse en la oscuridad de los corazones de este mundo es una forma adecuada para cruzar el muro. Esperar el instante al pie de la ventana para ser escuchado. Yo conozco bien las debilidades de ustedes. El mejor acechante es aquel que llega bajo la piel de un cordero. El que divide al más débil de los suyos. El que se acerca como un amigo. El que duerme bajo tu cama. Aquel que comparte la soledad abrazado de tus miedos, no permitiendo que ellos se despeguen de tu espalda. Yo no tengo decencia, ni me interesa arrastrarme.
Me he acercado a su entendimiento para poder observar el mundo a través de sus ojos. La voz de Nadia se transformaba. Por lapsos hablaba en otras lenguas, en idiomas olvidados y en palabras que de escucharse en este mundo serían como utilizadas ante un rito maligno o una ceremonia infernal. Me vi obligado a expresarle mi hallazgo. No seguiría el juego. Estaba seguro de que no estaba hablando con la enfermera. Yo hablaba con algo que estaba dentro de ella y que no pertenecía a esta realidad. ¿Quién eres, Nadia? Soy Nadia. La respuesta había sido genuinamente de ella. Por un instante esa criatura ajena no habló. Volví a preguntar sobre su identidad. La segunda vez obtuve una respuesta estremecedora. Yo soy el desollado, el Xipetotec. Soy el atormentador que ha marchado por lugares áridos, oscuros y sin luz. Estoy aquí por omisión como resultado de mi largo camino buscando quietud. Estoy en este lugar desde hace mucho tiempo. Encontré este sitio. Me pertenece. Es mío. Los que son como yo conocen las fronteras de mi dominio. Ustedes se han acercado demasiado y yo los voy a empujar como siempre a un destino del cual soy encomendado, responsable, porque han venido a mi trono y este es mi matadero. Les arrebataré las esperanzas y después la lucidez. Les arrancaré la paz de su corazón y mi ira fluirá por sus cuerpos. Están en manos de mi sacerdotisa. Ya no pueden irse. Estaba aturdido y no entendí inmediatamente lo que me decía esa criatura. Cuando guardó silencio me quedé otro rato mirando a Nadia, o lo que parecía ser ella. No había cambios o algo que sugiriera que se encontraba afectada o poseída. No he iniciado por tu culpa. La herencia de tu sangre me ha descubierto. Tú fuiste ofrecido anteriormente y por eso en tus ojos tienes el poder para observarme. No solo el brujo está contigo, también ellos que son inferiores pero que te cuidan. ¿Ofrecido a quién o por qué? No entiendo lo que me dices, Nadia. ¿Qué cosa quieres darme a entender?, pregunté. Tú naciste en una cuna de viento y luz. Tus padres hablaban con los muertos. Tus padres te entregaron a ellos. Eres el primogénito. El poder de ver este mundo está en tu alma y los muertos lo saben, por eso te rodean. Y entre ellos, uno fuerte que habla a las rocas, el brujo. ¿Quieres que te diga un secreto?
no soy nadie. Cuando aquella criatura que hablaba confirmó que no era la enfermera, se levantó de su silla. Detrás de ella vi una sombra y después un rostro blanco, un cuerpo entero de algo que terminaba por entrar en lo que quedaba de Nadia. Ella dijo, «Ayúdame», antes de que sus ojos se tornaran en blanco. Algo empezó a fluir de su cabeza, una línea fina que estaba surcando su cara, una línea fina que surcaba hasta el mentón. Era sangre. Corría de forma ligera, tiñendo gradualmente sus cabellos y ensuciando con rapidez todo su uniforme, que había estado tan pulcro, pero que ahora era una horrible costra roja, desde la cofia hasta los zapatos. El cuerpo estaba siendo jalado por una fuerza invisible que la tomaba del pecho y después la lanzaba hacia la silla. De alguna forma la sangre no tocaba el piso ni las paredes. Su textura evocaba el fuego. Momentos después, las costras rojas que la cubrían cayeron y se transformaron en alacranes que corrieron hacia el infinito, perdiéndose en la blancura de la distancia. La carne del cuerpo de Nadia se había quemado hasta quedar negra y se había desprendido, sus órganos y sus huesos también, quemándose por completo y reduciéndose inmediatamente a cenizas. Por momentos vi las capas blanquecinas de grasa que cubrían su hígado antes de que éste se pulverizara. Sentí náuseas. Lo que quedó frente a mí era difícil de describir. Se presentó primeramente como una enorme sombra de forma antropomórfica, con un penacho de plumas rojas sobre su cabeza. Caminaba sin avanzar, sus manos casi arrastraban por el suelo. Irradiaba un desbordante poder, tangible, insoportable, una representación opresora y dominante muy difícil de comprender. Transmitía una sensación que confirmaba su presencia monárquica y de la misma forma corroboraba su procedencia maligna y ruin, irradiando una maldad que me estremecía y me hacía sentir consumadamente indefenso. A continuación tomó una forma más pavorosa. Trajo a mi memoria esos tumores horribles que había visto extraer en mis prácticas en el hospital de oncología. Se había transformado en un pedazo de carne palpitante y maloliente. Salían tentáculos de su cuerpo, extensiones filamentosas de una masa sangrienta. No siendo suficientes semejantes horrores, volvió a cambiar. Al final, lo que quedó frente a mí era algo que no podía describir ni ver. No podía asociarla a nada reconocible en nuestro plano físico. Tenía frente a mí su verdadera forma, una fuerza de otro mundo, una entidad que aún poseía atisbos de su origen lumínico y celeste, porque la luz corría por sus venas y un fulgor ajeno y más poderoso que el sol en sus ojos me hacía pensar en un ángel. Cubierto estaba por un aura potente de energía oscura y cambiante. Tenía un penacho en su cabeza conformado por plumas que emergían de 12 flechas clavadas en su cráneo. Debajo de sus hermosas alas negras y de esa piel que era oscura pero resplandecía, se podía percibir un ser contradictorio, oscilante en la esencia extrema de lo que fue en su plano de procedencia, una criatura que provenía de otra dimensión, de otro tiempo, de un rincón lejano y oscuro del cosmos.
Sus ojos mostraban en su profundidad la luz desvanecida de Dios, las reminiscencias de que alguna vez estuvo frente a él, y esa imagen se había quedado como un tatuaje en lo hondo del fiero rojo de sus pupilas. Yo creo que era un ángel caído, un demonio rebosante de maldad. Su hermosura era mucha, pero lo torcido de su alma se reflejaba en todo su ser. Por momentos podía percibirlo con claridad. Tenía un yugo, una cadena en su cuerpo que lo laceraba. Estaba grabada con letras incomprensibles pero sugerentes. Un mensaje escrito por alguien muy poderoso, un sello y una promesa que lo anclaban y desvirtuaban, por decirlo de alguna forma. Podía ver en él sensaciones reales de su ser mezclándose en la cadena, y cada eslabón estaba conformado, o así pude sentirlo por emociones. En aquella cadena vi odio, rebeldía, anarquía y extrañamente soledad y alguna especie de arrepentimiento. Manaba de sus heridas un poder que no era de él. Era el veneno que lo había corrompido y el grito que lo privaba de libertad. Vino a mi mente la palabra torturador. En lo que eran sus manos, cargaba una luz palpitante de igual o de mayor beldad. Él lo miraba como si de un tesoro se tratase, algo valioso y a la vez odiado. En mi mente se reveló de forma ominosa e inverosímil la verdad. Esa luz era el alma de Nadia. El demonio la estrujaba intentando romperla, y la tintineante luz solo cambiaba su forma, tratando de que esos larguísimos dedos coronados por garras no lograsen perforarla. La lanzó al suelo y a sus pies se abrió una gran zanja, una entrada al inframundo. El alma de Nadia cayó en la oscuridad. Pude sentir con claridad su rendición y vi su luz extinguirse al cruzar el umbral del no retorno. Vinieron a mi memoria recuerdos de la enfermera, de su sonrisa, del milagro de ver su cuerpo con vida y de su alma reflejada en lágrimas, sueños y canciones. El demonio soltó una feroz carcajada. Se encorvó hasta transformarse en un escorpión del tamaño de un gato. No terminó de hablar. Se escurrió por la grieta y desapareció. Caí hacia atrás muerto de miedo, pero alguien me contuvo. Detrás de mí había 4 espíritus sin forma. Reconocí a uno de ellos, el único que tenía un rostro apacible, de barba color bronce y piel tersa y blanca. El color de su mirada era cautivante, hipnótico. Sus ojos cafés quedaron frente a los míos. Su mirada tierna y cálida me reconfortó. Me regaló una suave sonrisa.
En una mano llevaba una esfera de cristal y en la otra sujetaba su capa, una capa conformada por la luz de las estrellas. Con su mano libre tocó mi pecho y dijo: no tengas miedo. Nos conocimos en otra vida. Tú fuiste mi amado sobrino. Y ahora yo soy tu guardián. Una luz cálida nos envolvió a los dos. Era la luz del Creador. John Silence Radio. Carta número 19. La primera en darse cuenta fue Pamela. Me despertó dándome pequeños codazos. Me levanté lentamente acostumbrando mis ojos a la oscuridad. Más al fondo, Isaac dormía profundamente. Pero en el ángulo del cuarto, Nadia estaba de pie mirando hacia la pared. Se escuchaba un leve murmullo, pero la voz no pertenecía a ella. Era ronca y gruesa, nada parecida a la verdadera voz de Nadia. Escuchamos también una carcajada, pero esa se oía lejos, proveniente de afuera, de algún recoveco en el bosque. Isaac despertó. Por la posición en la que había estado dormido, alcanzaba a ver el rostro de la enfermera. Vimos su progresiva expresión de terror conforme su sueño lo abandonaba para darle paso a la horrenda realidad que estábamos a punto de vivir. La voz gutural salió de la garganta de Nadia, grave, ronca y demoníaca. ¿Qué me ven? No me reconocen. Soy Nadia. Ya te dije quién soy, doctor. ¿No recuerdas tu sueño? ¿Soy enfermera o no? No, no soy. 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 Yo no curo a los enfermos. Yo los mato. Los mato. No soy Nadia. Soy el atormentador que ha marchado por lugares áridos. Soy el atormentador que ha marchado por lugares áridos, oscuros y sin luz. Lugares áridos, oscuros y sin luz. Soy el atormentador que ha marchado por lugares áridos, oscuros y sin luz. Oscuros y sin luz, lugares áridos. Soy el atormentador. Soy el atormentador. El recuerdo de un mal sueño me golpeó la cabeza. Miré estrellas y se me revolvió el estómago. Nadia seguía mirando a Isaac, que se arrastraba hacia nosotros, aún dentro de su bolsa para dormir. La enfermera gritó, un alarido parecido como el que había emitido el chileno antes de morir.
Fue en ese instante cuando comprendí la raíz de todo aquello que pasaba en Rosario Blanco. Su gente, sus tierras, sus bosques, el río de la Virgen de la Cañada, la borrachera vespertina de los hombres, la niña Adriana, Remedios Mendoza. Todo era contrario a la marea, y la marea en sí provenía de otras criaturas, de los árboles, de los perros, de los Kinametin, de los gigantes, de los duendes, de la vida misma que radicaba en estos yermos. Y la marea era la señal de la madre naturaleza. Ahí frente a mí, tan vívido, sentí el desapruebo de los árboles y del bosque ante esa criatura maligna. Sentí el deseo de sacar lo que se había encajado tan profundo en sus entrañas, quererlo desterrar y no poder hacerlo. Era el recelo y el enojo de los bosques que vivían en territorio maligno, un páramo elegido por un demonio como su habitación. El territorio en sí estaba endemoniado. Lo comprendí perfectamente en ese momento. Pero el territorio en sí tenía vida. Había criaturas que rechazaban la posesión del espíritu maligno. El monstruo que residía ahí había elegido poseer el cuerpo de Nadia y mostrarse ante nosotros por aquella pequeña ventana humana. Solo quienes han estado frente a un poseído pueden saber de lo que hablo. La piel se pone de gallina, no puedes moverte. Inmediatamente sientes la inminente presencia tan grande como una ballena pasando sobre tu cabeza. Tangible, la maldad se muestra en la realidad descaradamente. Se planta ante ti con todo el portentoso poder acumulado por milenios. Es enteramente imposible negar de espiritual el hecho. Nadia se volteó hacia nosotros. Su rostro era otro totalmente. Sus ojos estaban en blanco y su expresión era como la de un grito. Algo empezó a fluir de su cabeza, una línea fina que estaba surcando su cara hasta el mentón. Era sangre. Corría de forma ligera, tiñendo gradualmente sus cabellos y ensuciando con rapidez todo su cuerpo. Isaac había salido de su bolsa de dormir. Lo vi parándose al lado mío. Nadia caminó hacia nosotros, pero después de 3 pasos cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Era exactamente lo que le había ocurrido al chileno. Los movimientos eran espasmódicos, pero más veloces, antinaturales. No hubo necesidad de explicar nada. Pamela había comprendido a la perfección. Una verdad invisible nos había hecho entender que luchábamos contra algo que no era carne, pero era capaz de pudrirla, era capaz de podrirnos y enloquecernos uno a uno. Salimos corriendo dejando en el piso a Nadia. Isaac iba frente a nosotros, pero se detuvo ante las escaleras. Al pie de las mismas, un horrible guajolote nos miraba amenazadoramente. El enfermero tomó una gran piedra que se había desprendido de la pared y la lanzó contra el animal, que desapareció en la penumbra. Bajó primero y después empujé a Pamela para que bajara antes que yo, pero no lo hizo. Había regresado por algo olvidado hacia el centro del cuarto. Me quedé sin aire cuando vi a la enfermera endemoniada detrás de ella. Al percatarse de mi mirada, se dejó caer y se impulsó sobre las rocas como lagarto hasta agarrar las piernas de Pamela.
Vi cómo la arrastraba hacia la oscuridad del cuarto. Alcancé a gritar a Isaac y corrí en ayuda de mi amiga. Pamela no era tonta y era muy hábil. Había logrado zafarse y soltaba varias patadas sin remordimiento sobre Nadia. Las botas de Pamela poseían casquillo, ya que eran de exploración. Tal hecho me hizo pensar en contenerla para que no infligiera tanto daño a Nadia. Entre la oscuridad y los movimientos me fue imposible dominarla. Incluso me pareció escuchar el crujir de un hueso roto. Y no era de ella. Comprobé la situación cuando miré horrorizado a Nadia, trepando las paredes como una araña, arrastrando esa pierna rota que se movía de un lado a otro, sujeta por tendones y piel. Se quedó encaramada en el techo, mirándonos con esos ojos blancos y escurriendo sangre por la boca. Comenzó a cantar una canción de mi infancia. La letra era otra, pero la tonada me hizo pensar en años atrás, en mi niñez. Y hasta el día de hoy no he podido olvidar esa voz endemoniada montada en un tétrico tono infantil. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Pues si llega hasta la noche a nadie encontrará. Lobo, ¿estás ahí? Jugaremos en el bosque mientras el lobo está. Pues si llega hasta la noche a nadie encontrará. Lobo, ¿estás ahí? Así siguió cantando. Reía primero y luego lloraba. Gritaba palabras extrañas. Estaba seguro que eran demoníacas. La dejamos ahí, agarrada del techo, y retrocedimos lentamente. Retrocedimos lentamente. Al llegar a la escalera bajamos corriendo. John Silence Radio. Nos recibió la luna en medio del cielo. La lluvia había cesado. El bosque se notaba nebuloso y frío. Isaac no estaba por ninguna parte. Yo no sé qué había ocurrido, pero el ambiente se sentía diferente. La marea había dejado de percibirse. Parecía todo en calma y tranquilo, un poco distante, como visto desde la butaca en una película de terror. Mi vista se hacía más clara y una mancha amarillenta aparecía en mi periferia ocular. Todo era como en un sueño. ¿Podría ser que habíamos ingresado a un sueño terrorífico? Una pesadilla a la cual nos habían obligado a entrar. A lo lejos no se veían las figuras de roca, solo un yermo amarillento, apacible que se transformaba en vados y luego poco a poco en un océano. Sentí a Pamela atrás de mí. Volteé a rectificar.
Era ella, sin duda. Su imagen, al igual que la mía, discordaban con todo lo que se movía acuoso y lento. Los árboles se escurrían y adelgazaban, el suelo se movía en líneas serpenteantes y las rocas cambiaban de tamaño. Sabía que nadie se había quedado en el cuarto del que huimos. Lo que había sido oscuridad ahora rebosaba en una grande luz. La habitación de la que habíamos salido casi estallaba en fulgor. Lo que sea que estaba dentro de ella se movía y palpitaba. Se escuchaban los gritos de Nadia, pero muy, muy lejos. Intenté caminar, pero me costaba mucho trabajo. Sentía un sueño pesado y un terrible dolor de cabeza. El lodo se transformaba en agua y las rocas también. En poco tiempo estábamos en medio de un lago, con el agua hasta las rodillas. No había ya montañas ni gigantes. Sobresalían ruinas entre el chapoteo de las leves hojas, pero en todo caso, las construcciones que se asomaban distaban mucho de ser humanas. La casa donde habíamos dormido se había hundido. En ese mismo sitio, al fondo del lago, se veía una figura muy brillante que se había quedado inerte. ¿Era Nadia? ¿Su espíritu? Percibí su esencia transformada, robada. Metí mi mano al agua para intentar tocarla. La figura se acercó y sentí un pavoroso temor al verla tan cerca. Creció mientras se aproximaba nadando. Bastó solamente retirar mi mano y aquella cosa de luz regresó al fondo. Pamela tocó mi hombro y me invitó a voltear hacia enfrente. Ahí estaba Isaac. Se encontraba hincado en una isla, frente a una criatura luminosa que se parecía a una virgen. La criatura se inclinaba hacia el agua, sacaba como barro negro y lo embarraba en el rostro de Isaac. El barro entraba por sus poros y desaparecía. No sé de dónde la sacó, pero Pamela lanzó una piedra hacia la entidad. Ella volteó hacia nosotros. Sí, era ella, una virgen. Su mirada parecía misericordiosa, pero detrás una sonrisa macabra. Detrás de ella había algo negro y profundo, una oscuridad que no lograba esconderse. Supe entonces que se trataba de un engaño. La voz de Isaac se levantó en rezos en la lengua horrible que ya había escuchado. Lentamente ambas figuras se hundieron en el lodo y desaparecieron. El agua subía. Ya sentía el frío a la altura de mi pecho y a Pamela le llegaba casi hasta el cuello.
Una corriente fuerte de agua terminó por cubrirnos completamente. Intentamos nadar, pero era inútil. Pensé que me ahogaría. Pero en la desesperación descubrí que el agua era de alguna forma respirable y que nosotros caíamos y caíamos y nos rodeaban figuras de luz y oscuridad. El agua que se hacía torbellinos se transformaba a veces en campos de pasto largos e interminables. A veces veía montañas o rápidas nubes, hermosas, enormes y blancas. El caleidoscopio de imágenes giró hasta llegar a nuestro punto de partida. La noche nos envolvió lentamente y el frío de nuestro mundo nos dio la bienvenida. ¿Qué había sido eso? Pamela me miraba con ojos interrogantes, pasmados de espanto y perturbación. No estábamos mojados. Nada había que demostrara que lo que habíamos vivido había sido real. Salvo que ni Isaac ni Nadia estaban con nosotros. Pamela se hincó y comenzó a orar. No eran los típicos rezos que había escuchado de los indígenas de Rosario Blanco. Ella estaba hablando con Dios como se habla con cualquier otra persona. Entre las palabras pude comprender que pedía protección, resguardo y salvación de esta situación. Estaba aturdido y no escuchaba bien porque me zumbaban los oídos estrepitosamente. No puedo asegurar que la oración funcionó, pero gradualmente mi mente empezó a encontrar estabilidad y sentido en la realidad. Cada segundo mi cerebro percibía la sensación de equilibrio. Todo estaba volviendo a la normalidad. Cuando ella concluyó, sentí que lo sucedido había sido una terrible pesadilla. Estábamos alejados ya de aquella dimensión a donde habíamos sido arrojados. Lentamente la sensación de terror se alejaba. Pero, ¿y los enfermeros? La misma estabilidad me hacía preguntarme con mayor urgencia sobre su paradero, a tal grado que comencé a buscarlos con la mirada. Nada a la redonda. La noche era apacible y el lugar solitario. No iba a gritar, era algo que ya había decidido incluso desde antes de salir de Rosario Blanco. Pensaba que si gritaba, aquella cosa que nos estaba acechando sabría inmediatamente nuestra ubicación. Aunque seguramente la conocía. Pamela tomó su lámpara y juntos revisamos el lugar sin movernos mucho de ese sitio. Apuntábamos con la luz hacia la casa donde habíamos dormido. No quería entrar, y supongo que Pamela menos, pero tomamos fuerza, y sin decir palabra alguna nos dirigimos lentamente al lugar. Tampoco encontramos nada, todo normal, tal y como lo habíamos dejado. Como recuerdo horrible de que lo que habíamos vivido había sido real, la sangre de la enfermera estaba seca en el piso. Mis esperanzas se rompieron. No estaba loco. No tenía esquizofrenia. A final de cuentas, todo aquello había sido absolutamente real.
John Silence Radio. Octavo sueño. Nota. Esta carta se encuentra incompleta porque ha sido escrita en lo que parecen 2 idiomas. Las partes en español han sido transcritas tal cual y como fueron encontradas. El supuesto idioma no fue copiado porque es desconocido, no se logró una traducción y se carecen de las fuentes del mismo. La carretera estaba desierta a esas horas de la mañana. La luz era fuerte pero inicial, la primicia de los rayos del sol acariciando el asfalto. Me pregunto, ¿por cuántos años esto ha sido así? Me siento un poco desesperado. El camión de enfrente no me deja ver. Sigo avanzando. El camino se divide en 2 y la mayoría de los autos siguieron el otro lugar, el otro camino. Rezaba el letrero, Ciudad Canterilla. Es curioso, no sé exactamente a dónde voy. Me detengo un momento a meditar. Una sensación fría, de una ligera angustia brota en mi corazón. Partes ininteligibles en la carta. Algo está pasando. Una patrulla me hace una señal para detenerme. Todo está bajo control. Traigo actualizada la verificación, la calcomanía está pegada, la licencia de conducir está en la guantera. Iba a 80, no excedía los límites de velocidad. ¿Qué podrá hacer? Busco orillarme, pero no encuentro un lugar adecuado. Me adelanto un poco y siento el golpe de la defensa de ellos en mi camioneta. Me detengo inmediatamente. Me piden mi licencia de conducir. Ambos traen lentes oscuros que no me permiten ver sus ojos. Están viendo mis documentos. Echan un vistazo al asiento del conductor. Ahí traigo el oso de peluche de mi hija. Un oso color verde. Parece que nos observa. Pienso que los policías ni siquiera miran con atención mis documentos. Ellos parecen tener otras intenciones porque los rompen en mi presencia. Me informan que debo acompañarlos, que algo no está bien con algunos objetos encontrados en mi auto. Niego con la cabeza, no hay nada malo en mi vehículo, nada que me pueda ocasionar un arresto. Partes ininteligibles. Oh, Dios mío, qué cosa más horrible. Hay un hombre sentado en medio de muchos otros. Lo están golpeando con un bat en las piernas y las costillas. El hombre no ha perdido el conocimiento. Llora y grita como un crío, escupe sangre y pide piedad. Esos hombres se ríen de él. Parecen militares. Lo golpean más fuerte. Partes ininteligibles. Una frase me congela. Han dicho, trae al siguiente. Veo que uno de ellos se aproxima a la cabaña donde estoy. Por favor, Dios mío, sálvame. Carta número 20. Caminamos tanto buscando a nuestros compañeros y estábamos tan intranquilos que no advertimos que 2 soldados habían seguido nuestros pasos, y mientras nosotros nos asomábamos por detrás de los árboles y las rocas, ellos habían llegado a la casa donde habíamos dormido y hurgaban entre nuestras cosas. Nos estaban cazando. Nunca me quedó muy claro si el tal Gudencio los había mandado directamente por nosotros o venían por Pamela para cancelar su investigación sobre los alacranes. Otra teoría que tengo es que por el huracán habían llegado a las inmediaciones con la bandera bien alta en el estandarte de la Protección Civil. Creo que es lo más lógico y lo que hasta hoy creo, aunque Pamela ya los había visto antes y precisamente ese hecho es el que no le cuadra.
que si volvíamos a Rosario Blanco. Sí, lo hacíamos, pero antes de mostrarte el inmesurable horror en el que estaba sumido el pueblo, te relataré nuestro poco fortuito encuentro con los soldados. Isabel, como antes te había nombrado, eran 2 hombres, uno joven, moreno y delgado, y el otro mayor, casi tirando a viejo. Habían llegado a las inmediaciones en un jeep. No tardaron en encontrarnos. Al principio su actitud fue hostil y hasta violenta. Nos ordenaron tirarnos al suelo pecho tierra mientras revisaban nuestras bolsas. Sentí alivio. Después de lo que nos había sucedido, a mí no me importaba si me llevaban a la comisaría, si me encarcelaban, si cancelaban mi servicio social. Quería salir de esa pesadilla. Tenía unas terribles ansias de volver a la precaria civilización de cualquier poblado cercano, por muy hostil y horrible que éste fuera. Pero mientras nos inspeccionaban, sentí una premonición muy fuerte de peligro. Aprovechando que el soldado joven nos tenía sometidos sobre el lodo, el viejo se alejó e intercambió unas palabras por la radio. Los ruidos del bosque no eran muchos, pero aún así no pude entender nada de lo que hablaba. Pamela me miraba a los ojos y comprendí que pensaba lo mismo que yo. Teníamos que zafarnos de ellos y huir de la forma más apoteósica posible. Y vaya que tenía que serlo. Los 2 hombres estaban armados y sin duda estaban informando de nuestra captura. Regresó el viejo y con palabras tranquilas nos dijo que algo no andaba bien con algunos objetos encontrados en nuestras mochilas. Tuve un déjà vu. Esas palabras ya las había escuchado en una grotesca pesadilla. Si los sueños son premonitorios realmente, cosa de la cual estoy completamente seguro, la historia en compañía de estas personas no terminaría bien, pero nuestro ridículo intento de huida terminó con un disparo dado al aire, 2 dedos rotos de Pamela y un fuerte golpe en mi estómago con la rodilla del soldado joven. Nos interrogaron. Querían saber dónde estaban nuestros 2 compañeros, a lo que respondimos que los estábamos buscando en honor de la verdad y del miedo que no nos permitía mentir. Nos levantaron del lodo, nos llevaron al jeep, nos aventaron al enrejado asiento trasero y cerraron las puertas aunque no las aseguraron. Estaban seguros que el miedo a morir balaceados no nos permitía salir. Había un extraño oso de peluche color verde en el asiento. Tenía manchas de sangre. Las luces de los faros complementarios en el toldo iluminaron el bosque de forma magnífica. Los árboles brillaban por el agua que escurrían las ramas y los troncos rebosaban en musgo verde porque regresó la lluvia y gradualmente aumentaba de nuevo. John Silence Radio. Así pasamos casi media hora y veíamos a los hombres andar de un lado hacia otro, buscando a Nadia y a Isaac. Y pensando que faltaba poco para que desistieran y nos llevaran a no sé dónde, imagino que a cortarnos la cabeza. Vimos venir hacia ellos una figura de entre los matorrales.
Era como una virgen cubierta de una capa azul y con sus manos pegadas frente a su pecho. La mujer misteriosa era Aurora. Se acercó tanto a los militares que ellos se sorprendieron por no haberla advertido antes. Me di cuenta que trataron de lanzarla al piso como con nosotros. En el jeep, la respiración de Pamela aumentó de velocidad. Un miedo frío se apropió de ella. Yo no sabía por qué, pero ni siquiera podía emitir palabra. Vi su mirada y miré hacia donde ella lo hacía. Más en el fondo, entre los árboles, venían Nadia e Isaac caminando. Su caminar era firme pero exánime, autómata y esencialmente extraño. Aurora evitaba a los militares haciéndose hacia atrás, pero sus pies no tocaban el piso. Flotaba frente a ellos y los burlaba con presteza macabra. Oímos su risa malévola y también la vimos desaparecer en la oscuridad de donde había salido. Uno de los hombres cayó de espaldas, el más joven. Se levantó en el acto gritando y revisando su brazo. Pamela rompió el silencio diciéndome que seguramente lo había picado un alacrán. Vimos a Nadia y a Isaac acercándose, Nadia con la pierna rota y con el cabello lleno de tierra, Isaac pálido con una sonrisa pavorosa. Los soldados salieron de su estupor y a gritos y empujones los acercaron al jeep. Por Dios, morí de terror cuando vi que los enfermeros los obedecían, que se acercaban los cuatro hacia nosotros. Pamela dijo que no podían meterlos en el jeep, no en el estado en el que se encontraban. ¿Cuál estado?, pregunté vehemente, casi adivinando las palabras que iba a escuchar. «Están endemoniados», dijo Pamela en un suspiro. Yo supe que ella decía la verdad, esa horrible verdad que no me resignaba a creer. Los vimos de cerca, producían la misma sensación que Ricardo y que la niña Adriana. Eran ellos, Nadia e Isaac, pero algo dentro los hacía moverse, algo que los hacía sonreír con la mirada absorta en otro mundo infernal que se remolineaba en sus pupilas sin vida. Isaac nos reconoció y nos mostró los dientes en una carcajada. Y en ese preciso instante, Nadia dio la vuelta y corrió hacia el bosque de nuevo, cojeando, impulsando su pierna en el hueso astillado que sobresalía de su tobillo. El militar viejo fue por ella y a la mitad del camino la enfermera volteó con un rostro totalmente desfigurado y clavó los dedos en la cara del militar. Los globos oculares del hombre fueron arrancados por los dedos de Nadia y luego lanzados hacia el lodo. Después, ella se agachó como un gato, tomó impulso y se lanzó hacia él. El militar joven perdió el control momentáneamente. Vi que tomaba el rifle, pero acto seguido, Isaac cayó delante de él en medio de convulsiones.
La humanidad del joven militar lo traicionó. Lo vi dejar estúpidamente el rifle sobre el jeep y acercarse a auxiliar a Isaac. Gracias a Dios no vimos nada de lo que le sucedió, solo escuchamos los gritos del pobre hombre y fuimos testigos de la sangre que salpicó al parabrisas. Pamela gritaba y me abrazaba con fuerza. Sentíamos los empujones que ambos hombres daban contra la defensa del vehículo, hasta que después de unos segundos se detuvieron abruptamente. No veíamos a nadie ni a Isaac por ninguna parte. El cuerpo, aún con vida del militar viejo, temblaba ante el frío y la pérdida de sangre. Su cuello estaba mordido y la aorta había sido perforada. Ya no había esperanzas de supervivencia. Había un rastro de sangre y pedazos de carne hacia un grupo de árboles. Isaac también se había marchado, pero en acto imposible. Nosotros no lo habíamos visto hacerlo. Las llaves del jeep están en el bolsillo del muchacho, Pamela me dijo con una voz temblorosa. Teníamos que salir por las llaves, eso era obvio, y también era obvio que yo tenía que hacerlo. Sin embargo, el miedo me tenía paralizado completamente. Ahí, entre la oscuridad del bosque, más allá de la luz del carro, Nadia e Isaac esperaban. Cerré los ojos. Recordé las oraciones que me habían enseñado de niño en aquella mesa redonda de madera, mientras mis amigos y yo estudiábamos el librito del catecismo. Aún tengo en la memoria ese libro, de hojas de mala calidad y con una niña de cabello negro en la portada, portando una vela y un feo vestido blanco. Y también conservaba la oración del Padre Nuestro, aquel único rezo que Jesús enseñó a sus seguidores. Y la recité en voz alta. Lo hice por muchas veces y la última, Pamela me imitó. Al detenerme supe que no había tiempo para pensar nada, así que jalé la manija de la portezuela y salí hacia el bosque. Me quedé un momento de pie mirando alrededor, ni sombras ni nada que me ocasionara alerta. Pamela me apuró desde el jeep como si fuera una orden. Yo corrí hacia el frente del carro donde estaba el cuerpo del militar. Me pasmó lo que vi. La cabeza del joven estaba separada de su cuerpo, la boca abierta mostrando los dientes llenos de sangre. La lengua había sido arrancada. Tapé mis ojos por un par de segundos, pero no tardé en despejarme y comenzar a buscar las llaves en el uniforme del muerto. Escuché ruidos, pasos veloces entre la maleza. Levanté la mirada y me encontré con la figura de Nadia nuevamente. Estaba lejos, pero corría hacia mí, carcajeándose, balanceándose por la pierna rota, arrastrando el pie y estirando sus manos hacia mí, torciendo grotescamente los dedos. Yo no encontraba las llaves y, lo que era peor, mi mano se había atorado en el bolsillo del militar y no podía sacarla. La desesperación era brutal. Veía venir hacia mí aquella enfermera poseída por el demonio y yo ahí atorado en el bolsillo de un cadáver sin cabeza. Escuché la portezuela del jeep. Pamela había bajado. La vi tomar el rifle del cofre y disparar hacia Nadia. A escasos metros de nosotros, la enfermera cayó al recibir la bala en la pierna. La fuerza del disparo había tirado a Pamela también, justo al lado mío. Su tenacidad y la adrenalina la hicieron buscar inmediatamente las llaves en los otros bolsillos, y yo logré desatorar mi mano. El tintineo de las llaves se escuchó y sentí cómo Pamela tiraba de mi ropa anunciándonos que debíamos entrar al vehículo cuanto antes. Las portezuelas se cerraron al unísono. Tardé en encontrar las llaves entre ese manojo. Pamela a gritos me pedía que me apresurara y yo pensaba que era su desesperación y el miedo, pero no era aquello solamente. Frente a nosotros, Nadia se había levantado en una sola pierna y gritaba el lenguaje infernal. Detrás de ella venía Isaac corriendo.
Logré arrancar el jeep, metí reversa y pisé fondo en el acelerador. En el estrepitoso ruido chocamos contra un árbol. Cambié la velocidad a primera y giré bruscamente. Vi cristales saltar sobre mi cara. La cabeza de Isaac se había estrellado contra la portezuela del copiloto. Terminé de dar la vuelta, metí la siguiente velocidad y arranqué el auto por el sendero. Pamela limpiaba los vidrios con un pedazo de papel. Vi por el retrovisor una fuerte y cegadora luz, en medio de Nadia e Isaac, que corrían como despavoridos detrás de nosotros. La llovizna se transformó en tormenta. Saltábamos en nuestros asientos por lo abrupto del camino. Rocas chocaban contra la defensa y la humedad de la tierra amenazaba con capturar las llantas. Pero estábamos a salvo, ni el lodo ni nada nos detendría. El tanque de gasolina estaba a la mitad y el vehículo se sentía eficazmente para todo terreno. A esa velocidad sería imposible que Isaac estuviera detrás de nosotros, por lo que gradualmente recobramos la calma. Incluso Pamela se quedó dormida. Pobre Isaac, fue la última vez que lo vi. Me niego a creer que terminó de esa manera. Era mi compañero, aquel que estuvo conmigo todas esas noches de soledad y añoranza. Recuerdo su sonrisa jovial enmarcada en su barba alborotada que se dejó crecer para retar a Remedios. Sé que su alma en algún sitio se encuentra, su esencia intacta existe en algún lugar, aunque haya sido arrebatado su cuerpo. Me da tristeza pensar que su cuerpo fue lanzado a las cañadas del río por una fuerza incomprensible y maligna que se aferró a nosotros. A Nadia tampoco la vi otra vez. Por sus heridas es seguro que había encontrado la muerte. O tal vez la muerte la encontró primero y lo que vi creyendo que era Nadia no era más que su cuerpo reanimado por el demonio. Los recuerdos tristes arrancaron una lágrima de mis ojos. Por lo menos Pamela seguía con vida y no tenía síntomas de estar siendo poseída. Mis memorias me hicieron descuidarme y no advertí que una luz nos seguía en el fondo del bosque tras nosotros, volaba. La vi hasta que pasó justo a un lado del auto. Era una bola de fuego. Así como se percibe la naturaleza, la fuerza del bosque primigenia y en extremo diferente a nuestra vida civilizada, así sentí cuando mis ojos se iluminaron de naranja ante las llamas. Tenía vida y una conciencia grotescamente salvaje pero exiliada, despojada de rastro de humanidad. Sí, algo en ella me indicó que poseía algo humano, aunque combinado con una esencia que, aunque pertenecía al salvajismo de este mundo, era algo que no había surgido de él. Algo que había venido desde las estrellas, desde otros mundos más lejanos que las galaxias, planos astrales, si hay una forma de llamarlo, dimensiones, espacios que existen pero nadie sabe cómo rayos ir a ellos, pero los que habitan ahí sí saben cómo llegar a nuestro territorio. La vi claramente volar al lado de nosotros, detenerse y después adelantar su camino por el mismo sendero que seguíamos. Así nos decían los pobladores que se veían las brujas, como bolas de fuego en la oscuridad del bosque. La vi con gran claridad, era una esfera de fuego grande y luminosa. Sus llamas iluminaron el interior del carro y el rostro de Pamela que seguía aún dormida. Había pensado que venía por nosotros, pero no. Algo, una urgencia la hizo adelantarse con el mismo destino que nosotros. El pueblo de Rosario Blanco.
te pierdas nuestro próximo episodio de Rosario Blanco, solo por John Silence Radio. John Silence Radio.